Ahora bien, Cata nos va a ayudar con la introducción de la última sesión, que tiene que ver más con una esperanza, con una luz allá en el túnel. Si usted está en lo más oscuro del mundo, voltea a mirar y si ve esa luz en el túnel, es la lección de hoy. ¿Listo? Bueno, voy a leer la sexta semana. Es el pequeño párrafo que está debajo del título que dice sexta semana. Entonces, Página 73. ubíquense y vamos a leer. Dice: hemos visto claramente que Dios desea que su pueblo sea único y separado del mundo. Pero ¿qué pasa si ya te has equivocado? ¿Es posible tener una relación con Dios después de haber violado sus leyes? ¿Qué puedes hacer para sanar tu pasado? Estas son las preguntas que responderemos en nuestra última semana. Perfecto. Y para eso quiero que veamos o tengamos en mente que en la Biblia sí hubo personas que se fueron entregadas y se dejaron llevar por la tentación y cometieron pecado. Quiero que veamos cómo funciona esto y cuál es el resultado. Adán y Eva. Dios no les dijo no tengan relaciones sexuales. Dios les dijo no coman del fruto del árbol del bien y del mal. Básico. ¿Qué hicieron ellos sabiendo lo que tenían que hacer? Se acercaron, vieron que el fruto era bueno, contemplaron en su corazón el poder tomar ese fruto, pensaron cómo tomar el fruto y los beneficios que me da el fruto. Y finalmente, cuando pensaron y lo contemplaron en su corazón, ¿cuál fue el acto que va a pasar? Tomarlo y comerlo, y por lo tanto están cometiendo un pecado. Ese es el proceso natural de cualquier pecado. Pasa igual con nuestra vida sexual. En tu vida sexual a veces tú estás quieto, pero te acercas a tal punto, escuchas o ves que es atractivo, contemplas en tu corazón desear o estar con esa mujer o con ese hombre en la cama, y cuando ya lo pensaste, estás a un paso y por lo tanto es muy posible que eso pase. Entonces, ¿dónde deberías atacar tú si quieres no cometer pecado? Tu mente. Tu mente es la que va a bloquear cualquier posibilidad de estar con alguien sexualmente. En tu mente es el lugar donde frenan las cosas. Si en tu mente hay deseo, hay pasión, hay sensualidad, ¿qué va a pasar con tus manos? Lo van a agarrar. ¿No me creen ese caso? Otro caso, David. El primer caso es Eva y Adán al ladito. El segundo caso es el rey David. Tenía esposas en su casa con las que podía estar, podía tener hijos o podía tener placer. No me pregunten por qué, si Dios lo permitió o no. No, el man tenía muchas esposas en el palacio. Pero este hombre un día se levantó tarde, se levantó sin nada en su mente, ocioso, a ver qué había en internet, a ver qué páginas podía visitar, y dentro de esa pantalla de 50 y algo de pulgadas se asomó en la terraza y vio, ¿a quién vio? A Betsabé, una mujer muy hermosa, dice el texto bíblico, hermosísima, o sea, la expresión que usa es como para una mujer despampanante. Ahora, ¿por qué esta mujer despampanante estaba bañándose en el terrado cerca de la casa del rey? Porque era esposa de un oficial, de Urías, y los oficiales vivían en la parte cercana de protección al rey. ¿Por qué Urías no estaba en casa? Porque todos los hombres estaban en la guerra, en la batalla, por lo tanto no habían hombres en el pueblo. ¿Por qué esta mujer estaba bañando ahí? Porque se sentía, pues estoy sola, es la tarde, no hay hombres, no debe haber nadie. Llegó ahí, se desnudó y se vistió. ¿Qué pasó? Para mí ese no es el problema. Para mí el problema es que cuando David la ve, piensa, wow, me dieron ganas. Contempla en su corazón y dice, yo soy el rey, ella está sola, yo solo, la voy a mandar a llamar, Netflix, película, sofá, que venga y hablamos un rato. Cuando él contempló y mandó a traerla, estaba a un paso de cometer pecado. ¿Por qué no frenó eso en su mente? ¿Por qué no frenó eso al haber sido responsable y haber estado con los otros hombres en la batalla? ¿Cometió qué, David? Pecado. Ambos trajeron consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia de Adán y Eva? Fueron expulsados del Edén.
¿Cuál fue la consecuencia de David? Se murió un hijo, el primer hijo, el hijo que tuvo con Betsabé, y hubo más consecuencias, guerra en Israel, se levantó uno de sus hijos, Absalón, contra él y tomó a sus mujeres a plena luz del día, y muchas consecuencias. ¿Cuál es el asunto al que quiero ir? ¿Dios desechó a Adán y a Eva y desechó a David? ¿Los desechó? No los desechó. No les quitó las consecuencias, porque consecuencias de tus actos siempre van a haber. Pero Dios recibió y restauró la vida de David. Dios recibió y restauró la vida de Adán y Eva, porque para Dios son importantes las personas y quiere decirles, oye, hay otra oportunidad. ¿Hay consecuencias? Sí, si tú cometes fornicación vas a vivir consecuencias. Pero esto no debe ser algo que te aleje de Dios. Dios quiere volver a tenerte en su pueblo. Dios quiere volverte a tener en su familia. Y quiere que seas restaurado y trabajar contigo. Entonces no pensemos en que estamos desechados. Quería dejar claro eso. Jesucristo fue tentado. Le mostraron el pan para que él mandara convertir las piedras en pan. El diablo lo tentó. Pero Jesucristo dijo, no voy a ser tentado por esto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está el secreto. ¿Usted va a ser tentado? Sí. Téngalo por seguro. Ahora, mañana, en 2 años va a ser tentado. Pero si usted responde como Jesús y tiene la palabra de Dios en su mente, va a ser más difícil que ese deseo que viene como tentación se lleve a cabo. Usted puede ser un Adán, usted puede ser una Eva, usted puede ser un David, o ambos pueden llegar a ser como ¿quién? Como Jesús. Vamos a ver qué tenemos para hoy. Solo leer. Bueno. Con el énfasis. Entonces dice, ¿es posible el perdón para quienes se arrepientan cambiando de parecer acerca de sus acciones y se alejen de ellas? Vamos a ver qué nos dice acá en 1 Corintios. ¿Listo? Pablo, que ya lo hemos estado viendo, que escribe durísimo y súper claro, entonces vuelve y les escribe y les va a decir qué pasa si estaban alejados y quieren cambiar de parecer y empezar a andar como es correcto. Entonces en 1 Corintios 6, del 9 al 11, que ya lo hemos leído entre hoy y ayer como muchas veces, dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán qué? El reino de Dios. No se dejen engañar. Esa es la frase célebre de hoy, ¿no? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto está en pasado, algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Muy bien, hay una expresión ahí en la que Pablo está haciendo énfasis y en el pero fueron. O sea, yo ya les había explicado esto ahorita arriba a los chicos y sé que Cata también ustedes estaban destinados a vivir desordenadamente. Ese era su destino. Pero en Cristo ya ustedes pueden decidir cambiar su destino. ¿Y por qué lo pueden cambiar? Porque en Cristo ya fueron lavados. O sea, Dios los lavó de sus pecados. Ese lavar de sus pecados quiere decir que quitó el poder que el pecado tenía sobre sus vidas. Los santificó, quiere decir que los apartó para algo mejor. Dios ya no quiere que nosotros vivamos como el resto del mundo. Quiere que vivamos ¿para quién? Pero acuérdense que Dios es un Dios santo y no soporta nuestro pecado. Entonces, ¿ella podía acercarse a Dios? ¿Catalina podía acercarse a Dios? No. Entonces, la sangre que Jesucristo, el Hijo de Dios, derramó por nosotros era para cubrirnos de tal manera que en Jesucristo, Catalina ya es presentada justa para acercarse a ¿quién? Para acercarse a Dios. Tú no puedes tener un cambio de vida sin Jesucristo, sin entregarle tu vida a Jesús. Eso significa la justificación. ¿Tú quieres ser presentada justa o ser presentado justo ante Dios? ¿A quién necesitas entregarle tu vida? A Jesucristo.
Y en Jesucristo Él te hace justo para que Catalina pueda tener una relación con Dios. Dios no ve a Catalina, ¿ve a quién? Ve a Jesús en ella. Por lo tanto, pues si tú tienes a Jesús que te ha justificado, que ha pagado tu pecado, que ha pagado tu consecuencia de separación con Dios, ¿tú vas a querer seguir viviendo en pecado? O sea, ¿tú quieres que el sacrificio de Jesús sea en vano o vas a valorar el sacrificio de Jesús? Chicos o chicas, si ustedes ya fornicaron, eso los hace merecedores de muerte. ¿Quieren morir? Traen unas piedras. Vamos a volver al texto bíblico y vamos a traer unas piedras acá. Muy bien. No quieren morir. ¿Saben quién murió por ese pecado? ¿Saben quién murió por ustedes haber fornicado antes de tiempo? ¿Quién murió? Jesús. Y Jesús los limpió con su muerte de ese pecado. O sea, ya no deben sentir culpa. Jesucristo ya pagó por ese pecado. No solo ya pagó, sino que Él está en sus vidas para que sus vidas puedan ser presentadas ¿para quién? ¿Estás agradecido o agradecida de que ya no tienes que morir? ¿Cómo vas a pagar ese agradecimiento? ¿Cómo le vas a responder a ese Dios que pagó por tu pecado? No cometiendo sus pecados otra vez. David fue malo, el rey David. No David, el rey David fue malo, fue perverso. O sea, cometió adulterio, robó, codició, asesinó a Urías. ¿Y la Biblia cómo presenta a David en el Nuevo Testamento? Como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Ustedes pueden creer que alguien que haya hecho todo eso sea un hombre conforme al corazón de Dios? Bueno, él no es un hombre conforme al corazón de Dios por lo que hizo malo, sino porque dice la Biblia que él jamás volvió a cometer esos pecados. Otros sí, pero esos pecados se arrepintió, lo que dijo Catalina, giró, volteó, cambió su estilo de vida, dijo, esto que hice no le agrada a Dios, en Cristo, o para Dios voy a hacer ¿qué? No voy a volver a cometer esos pecados. Y en el futuro, ¿cómo le declaró, cómo le llamó Dios a este hombre? ¿Tú quieres ser una hija o un hijo conforme al corazón de Dios? Recordemos que Dios nos lavó, nos santificó y nos justificó. ¿Para que en Él qué? Yo creo que con esa música es difícil pensar en santificación. Estaban aquí hablando y entonces el Señor dijo, muy bien, miren lo que significa lavado. Ser limpiado, estar libre del pecado. Ya Dios pagó por ese pecado. Santificado significa estar puro o separado para Dios, así como debemos tener nuestra sexualidad. Y justificado significa que ahora somos justos delante de Dios. Vamos a leer con Cata el siguiente texto bíblico y vamos a extraer qué más podemos aprender de nosotros. ¿Por qué la iglesia de Corintios necesitaba escuchar estas palabras de Pablo? Era una iglesia que había sido redimida, lavada, santificada y justificada por Cristo, pero era una iglesia que estaba en medio de una idolatría y de un paganismo tal que las personas se acostaban desordenadamente para adorar a la diosa Artemisa. Sí, era un templo que quedaba cerca de la otra iglesia, donde la manera de adoración era teniendo promiscuidad sexual. Pero a esos cristianos, Pablo les escribe de esta manera. Dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. 18, ¿qué dice? Huyan. ¿Qué dice? Huyan. Otra vez que no escuché. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo. Pero el fornicario peca ¿contra qué? Contra su propio cuerpo. Perfecto. Ahora vamos a las preguntas. Ahí tengo la mandarina que va a ser uno de los premios. Después de todo lo que Dios había hecho por estos creyentes, ¿qué responsabilidad tenían ellos respecto al uso de sus cuerpos? Lo que yo decía, Dios no va a coger sus cuerpos y los va a mandar a una montaña a vivir solos para que no cometan pecado. Ustedes están acá en el mundo.
¿Cuál es su responsabilidad o la responsabilidad de estos creyentes respecto a sus cuerpos? ¿Quién responde? Atrás. ¿Huir del pecado? Esa es la responsabilidad. ¿Huir? Ahí está. Listo, muy bien. Discute lo que significa este y el anterior pasaje en la vida de un creyente. ¿Cómo debería impactar nuestro estilo de vida estas verdades reveladas? ¿Qué cambio o cómo debería mi vida estar siendo afectada por lo que estoy aprendiendo? ¿Será que voy a salir igual de este campamento a como llegué? ¿Cómo? Como quiera que me diga algo específico. Andrés, voy a dejar de ver pornografía. No, mentira, así no. Andrés, un amigo va a dejar de ver pornografía. Así me pueden decir. ¿Listo? No, va a haber cambios. Andrés, voy a dejar de hablar con ciertos amigos. Andrés, dejar de ver ciertos programas. Andrés, hay cambios para que la persona pueda vivir en santidad. Ahí va a decir alguien un cambio. ¿Qué cambio en la vida de uno puede haber después de saber esto? Digamos, si escucho cosas, si tengo amigos que me hacen ver cosas que no debería ver, pensamientos que no debería pensar, pues debería, no sé, como cambiarlos o cambiarlos a ellos, compartir nuestras ideologías de Dios. Perfecto. Uno, compartir, y si a ellos no les gusta, pues acá hay muchos amigos que quisieran de pronto mantener otro tipo de conversaciones, espero. Buenísimo. ¿Alguien más va a decir otro caso, otro ejemplo de cambio de vida? ¿O vamos a seguir igual? Vuelvo a mi vida, vuelvo a mi casa, vuelvo a mi... normal. El campamento pasó, la santificación. Eso me voy a volver a santificar cuando Andrés vuelva a ir a la iglesia y nos vuelva a enseñar. Ahí vuelvo y santificamos. Saber que hay un momento para todo, que no es necesario nosotros mismos buscar adelantar ese tiempo, que tengamos en cuenta que la vida sigue. Si estamos en Dios y Dios nos ayuda, la vida sigue. Entonces, es tener en cuenta que no hay necesidad de uno tener que irse ya a cometer un error o irse a fornicar o alguna cosa. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Perfecto, perfecto. Gracias. En serio, gracias por ese aporte, porque es algo con lo que tengo que salir de aquí, claro. O sea, Dios ya me limpió. ¿Por qué tengo que vivir como el resto del mundo? Puedo ser diferente y puedo mantener mi vida en santidad. No es el momento para que apresurar las cosas. Y si hay alguien que me está haciendo apresurarlas, pues huyo. Yo le comentaba a Cata y a mi abuelo de Santa Marta, creo que a los chicos les comenté, que los varones en Santa Marta, en la costa, cuando los chicos tienen 15 años, procuran en algunos contextos llevarlos a donde las prostitutas o a donde sea para que el chico se haga hombre. Y entonces yo 2 meses antes de cumplir 15 años estaba en la casa con mi abuelo costeño y entonces él se me acercó y dijo, ¿qué se siente ser todo un varón? Y eso le daba copitas de ron a uno, eso le daba cerveza a uno a los 14, 13 años. Y entonces se me acercó y me dijo, papito, yo voy a hablar con su mamá para que lo traiga el día de los 15 años y yo lo llevo donde las cuchuminas. No sé por qué le dice cuchuminas, así dice él, así decimos nosotros ahora las cuchuminas. Las alegres, las sucias, no sé, usted haya escuchado la expresión. Resulta y acontece que yo con 14 años, cuando él me hizo ese ofrecimiento, yo fui a donde mis amigos de colegio y dije, oiga, ¿qué son las cuchuminas? Y cuando mis amigos me contaron que eran las cuchuminas, yo le dije a mis papás, no quiero volver a la casa de mi abuelo. O sea, yo estaba seguro que si mi abuelo me veía, me iba a llevar. Entonces, 6 meses no fui a la casa de mi abuelo. De temor de que alguien como mi abuelo fuera a adelantar mi vida sexual. Porque él no tenía ningún derecho de meterse conmigo. Yo quería entregarle mi vida sexual a quien Dios quisiera. No a quien mi abuelo quisiera, y menos en un prostíbulo. Pero muchos amigos míos sí lo hicieron. Sí lo hicieron. No tuvieron otra opción. No vieron la verdad que los iba a hacer libres o los iba a liberar de eso. Si tú tienes la opción, ¿qué vas a hacer? No hacer. Muy bien. Eso respecto a los cristianos de 1 de Corintios. Hay una opción, ¿cuál es? Sí, antes de la opción es que me comí 2 versículos y es como la razón por la cual nosotros debemos tener ese respeto hacia nuestro cuerpo, ¿sí? Que acá dice, pues,
el fornicario pega contra su propio cuerpo. ¿Pero por qué? ¿Sí? Dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en nosotros, ¿sí? Y no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque lo que les he venido diciendo a las chicas todo este tiempo, hoy en día mi cuerpo es mío, ¿sí? Y yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera y tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo de la manera en que yo quiera. Entonces por eso vamos y peleamos porque nos dejen abortar, vamos y peleamos porque nos dejen estar con quien queramos, pero es que resulta que acá dice que nuestro cuerpo no es nuestro, ¿sí? ¿De quién es? De Dios, ¿sí? Y es un templo, ¿sí? Y un templo por lo general no es una cosa sucia, no es una cosa fea, no es una cosa dejada, sino al contrario, es algo completamente sagrado, limpio, pulcro, bonito, ¿sí? Entonces ese es el énfasis. Nuestro cuerpo no es nuestro, le pertenecemos a Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo y en el espíritu, porque los dos son de Dios. Entonces, más cuidadito con la manera en que usamos el cuerpo, cómo lo decoramos, qué le metemos, qué comemos. O ¿sí? cómo nos referimos al cuerpo de otra persona. También, cuerpito o cuerpazo, pero finalmente no es nuestro, No es ¿sí? nuestro. Es del Señor. Dice, ¿has hecho algo indebido en tu vida? No me tienen que responder, me imagino que no. Yo me ¿Te imagino que sientes, sí. te sientes indigno del amor de Dios? Y esto es algo con lo que el enemigo nos quiere estar acusando todo el tiempo. Es que tú no eres digno, es que tú no mereces, es que tú eres una porquería, es que tú eres de lo peorcito, es que no tienes otra oportunidad, ¿sí? Pero en primera de Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero hay algo que podemos hacer, que es que, versículo 9, si confesamos, muy bien, nuestros pecados, Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Confesar, después ¿qué viene? El perdón y nos libera de toda maldad. Entonces, ¿qué aprendizaje sacan de estos versículos ustedes? A ver, ¿qué opción o qué esperanza está dando Dios? ¿Qué luz está dando Dios en estos versículos de Primera de Juan? A ver. ¿Qué quiere Dios con nosotros? Comunión con Él, que seamos luz, pero para que eso pase, ¿qué tiene que pasar con nosotros? Debemos pedir perdón. Pedir perdón. Para estar en la luz hay que pedir perdón. Yo no puedo estar en la luz. Debemos creer en Él como único y suficiente Salvador. Tenemos que creer no solamente como único Salvador. Para mí acá hay un problema teológico. Cuando decimos único Salvador, le decimos, Jesús, gracias por salvarnos, ahora yo sigo. De aquí, gracias por sacarme de la zanja que me metí en el auto, entonces quédate ahí, yo agarro y vuelvo y sigo y tomo el control. Eso es como el Salvador, gracias. Pero es que cuando hacemos nuestra oración a Jesús como nuestro único Salvador, nos está faltando una pequeña palabra que es Señor. Él es nuestro único Señor y Salvador. Porque nos salvó y pagó y nos rescató, Él tiene la autoridad para decirnos cómo vivir. Él es nuestro Señor. Él nos compró y por lo tanto mi cuerpo yo voy a usarlo para glorificar ¿a quién? Este cuerpo no es mío. Entonces cuando alguien te diga, uy, Linda, ven, dame ese cuerpo y este cuerpo es de Jesús y ya lo pagó Él, suerte.
¿Quieres este cuerpo? Entrégale tu cuerpo a Jesús y ya hablamos. Ya hablamos. Pero este cuerpito no es mío. ¿Este cuerpito de quién es? ¿De quién es? De Jesús. Jesús ya pagó por él. Entonces, ¿cómo lo voy a usar para pecar? Si no es mío. Muy bien, miren lo que dice aquí. Confesar nuestros pecados significa mucho más que simplemente admitirlos o admitir que nos hemos equivocado. La palabra confesar significa decir la misma cosa, así que confesar nuestro pecado significa decir lo mismo que Dios dice acerca de él. Si tu pecado ha sido alguna práctica homosexual, no es decirle, ay Dios, perdóname porque no soy como tú quieres. La confesión es decir, Señor, perdóname porque de acuerdo a tu palabra he cometido actos abominables, he hecho actos que te dan vergüenza y que tú no lo creaste con ese fin. He usado mi cuerpo de una manera contraria a lo que tú pagaste en la cruz por mí, Señor. Ese es el mismo concepto que Dios tiene acerca del pecado. Y cuando yo lo confieso y declaro que es así, Dios va a acceder ¿a qué? A limpiarnos de todo ese pecado. Y en Cristo tenemos la victoria de poder decir, va a pasar así. Es que Cristo no solamente nos exige, sino que Cristo nos dio el Espíritu Santo para que nos ayude a tomar estas decisiones. Hay opción, muchachos. Hay opción. Preguntas. ¿Qué aprendiste del pecado en estos versículos? Hay más. Está el Salmo 32:5 que dice, te manifestaré mi pecado, márquenlo, y no encubrí mi iniquidad. Dije, está diciendo el salmista, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Yo mencionaba este versículo con alguien sin decir el versículo, y es cuando tú confiesas tus pecados, cuando tú no los escondes, pasan dos cosas. Nadie te puede juzgar por el pecado que cometiste. Cuando tú cometes un pecado y lo mantienes encubierto, siempre estás pensando, ¿quién me habrá visto? ¿Quién se habrá enterado? ¿Será que la chica le dijo a alguien? Y si la chica le dijo a los papás, ¿será que los papás hablan con los míos? Y un pecado nunca te va a dejar libre si mantiene oculto. Si tú no encubres el pecado y lo manifiestas, es más fácil que esa culpa del pecado no vuelva a aterrorizarte. No más. ¿Sí ven? Hay libertad cuando confiesas el pecado. La segunda opción que hay, o lo segundo que dice el pasaje, es que la culpa Dios la quitó. La culpa no es una herramienta de Dios. La culpa no la usa Dios para decirte que tú eres malo. La culpa es una estrategia del enemigo, del diablo, que usa para que te sientas tan mal que te alejes de Dios. Pero Dios no usa la culpa. Dios nos quita ¿qué cosa? Toda culpa. Dios nos transforma, Dios nos cambia. Por lo tanto, Él no quiere que una culpa nos esté acosando todo el tiempo. Esto dice el salmista, dice, pues, sí, cometí ese error, pero ya soy una nueva persona. Sí, me voy a casar contigo. Cometí el error, le entregué mi cuerpo a 5 personas antes. Pero llevo 3 años que guardé mi cuerpo y decidí entregártelo a ti y en eso puedes creer. Dios ya me perdonó, ¿por qué? Por todo lo anterior. Ahora, no quiere decir que de entregarle tu cuerpo a 5 personas no haya habido consecuencias. ¿Será que sí hubo? Un montón de consecuencias. Un montón de cosas. Proverbios dice, el que encubre sus pecados no va a prosperar. Página 77. Pero para prosperar, ¿qué hay que hacer? ¿Y qué más hay que hacer con sus pecados? Abandonarlos. Si los abandonas, ¿qué vas a hallar de parte de Dios? ¿Saben qué es misericordia? ¿Saben qué es compasión? Es que me gusta cuando definimos un concepto con otro concepto difícil. Ok, atrás, ¿qué es misericordia? Misericordia es algo que no merecemos, pero es un regalo que nos da sin nosotros merecerlo. No, es parecido. Hay una confusión. Hay dos palabras que van de la mano. Que es gracia y misericordia. Gracia es que aunque Cata no me merezca a mí, por gracia Dios me dijo que me entregara a ella. Le dio algo que ella no se merecía. Tremendo. Le dio un regalo, gracia. ¿Sí? No lo requiere, pero por amor a Dios, Dios le permitió tenerlo. Eso es gracia. Misericordia es que
este ejemplo me sirve más un niño pequeño. Que mi hijo me haya desobedecido, entonces el castigo es un mes sin televisión y no come dulces. Ese es el castigo. Es un castigo. Si tú eres fornicario, si eres adúltero, si eres un promiscuo, el castigo es muerte, según lo que hemos visto. Misericordia es que en amor el Padre no te va a dar la consecuencia que tienes por tus pecados. O sea, en amor, aunque mi hijo falló, le voy a decir, aunque tú fallaste, en amor, no es que esté contento con lo que hiciste, yo voy a reducirte el mes sin televisión a 15 días y te voy a regalar un dulce, pero no puedes volver a cometer el error que cometiste. ¿Sí entendemos la diferencia? Como la piedad. Es parecido, pero ese es el término. Creo que te ibas a decir eso, Nicolás, tal cual. No dar lo que se merece. No dar lo que se merece. Se merece el látigo. Por eso es que yo no sirvo para ser jurado en los juegos y en las competencias, porque yo soy muy misericordioso a veces. Perdió 15 puntos, dice Catalina, y yo, amor, que pierda 5, porque es más fácil que se levante esa pérdida que de 15. ¿Se merecen perder tanto? Sí. Pero la misericordia, no, pues pierdan tanto. Para mí todos se merecen el primer lugar, para que lo sepan. No, en serio, yo por mí compraría premio para primer lugar, 40 premios. ¿Por qué? Porque en ese aspecto de la competencia soy misericordioso. Cata es más dura, Cata es durísima. La ven ahí tan bonita, es dura, perdió. ¡Ay, que no! Perdió 5 puntos más. Así es. ¿Pero por qué? 10 puntos más y se me va. ¡Uy, bueno, listo, vamos! Muy bien. Entonces, eso es la misericordia. Ahora, ¿quién va a acceder a la misericordia? ¿El que oculte sus pecados o el que los exponga a Dios? El que los exponga a Dios. Esto es chistoso porque Dios, aunque usted lo haga escondidas, Él conoce lo que usted hizo. Y a veces nosotros no le decimos nada a Dios porque hay para que no se entere. Él ya sabe. Pero si usted no dice nada, no va a recibir perdón de pecados, no va a recibir misericordia y no va a ser liberado de culpa. ¿Cómo prefiere vivir usted? ¿Con paz? Entonces, ¿qué toca hacer? Confesar. Ahora, ¿usted los confiesa la primera vez? 2 veces, 3 veces. Ya lo hace una rutina, todos los días pide perdón por lo mismo. Señor, igual que ayer, otra vez perdón por 13ª, 40ª vez. No, pues la gracia del perdón es arrepentirse. Y dice, abandonar el pecado que ha hecho. Evitar hacerlo más. Si usted veía pornografía todos los días, 4 horas al día, diga, Señor, ayúdame a pasar un día sin ver pornografía. Un día de 6, bien. De 7, Señor, ayúdame otro día más, en ti puedo. Ir abandonando la práctica que estás llevando a cabo. ¿Listo? Si soy lo que sea. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Vamos con el último pasaje para ir cerrando. ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Qué dice Pablo? ¿Si hay alguna opción? Dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre quienes. Duro, yo sé que estamos así porque el clima está tenaz, pero metámosle que es el último versículo. ¿Entre quiénes? Ustedes. Bien. ¿Cómo corresponde a los santos? Tampoco haya qué. Duro. Obscenidades. ¿Ni qué? Necedades. Bien. ¿Ni qué? Muy bien. Que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún impuro, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.